Presente. Ok. Vanegas Pérez Valeria. Presente. Ok. Vázquez Regifo Juan Pablo. Vázquez. ¿No está? Listo. Vergaño Bernal. Vergaño Bernal. Listo. Montoya Castro. Presente. Vamos con 8 rápido. Asmayer. Presente. Aguirre. Presente. Álvarez. Álvarez. Presente. Listo. Amaya. Presente. Listo. Betancourt. Presente. Cardona. Presente. Listo, pues. Cisneros. Presente. Señorita. Duarte Cruz. Presente. García Hernández. Presente. Guzmán Enciso Laura. Presente. Hernández Arango Lady. Presente. López Sánchez. Presente. Maldonado. Maldonado ya está. Listo. Martínez Aguirre. Presente. Martínez Varela Karen. Presente. Melo Sánchez. Presente. Mogollón. Mogollón. Mogollón no está. Ah, ya lo vi. Diga presente Mogollón, pero tiene que activar el micrófono, ¿no? Olaya. 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 No está. Orozco. Orozco. Osorio. Presente. Bien. Ovalle. Ovalle. Listo. Paeres Ortega. Presente. Ok. Parra. Presente. Pérez. Presente. Presente. Arias. Presente. Pulido. Pulido Merchán. Presente. Ramírez Andrés Santiago. Presente. Ok. Presente. Rodríguez Tobar. Presente. Listo. Ruiz Vega. Presente. Listo. Telles Lozada Nicolás. Telles. Telles a las 2, Telles a las 3 no está. Tibaduiza. Presente. Toledo. Presente. Umaña. No se ría, Emily. Umaña. Presente. Bueno, vamos rápidamente con los que llegaron tarde. Que admití rápidamente. Camacho llegó. Nada. Camacho. Castro. Moreno Verónica. Nada. Castro Vera Daniel. Nada. Henao Caicedo Paula. No. Herrera Samuel. Tampoco. Paneso no ha llegado. Rico Prieto. Presente. Rico ya listo. Vázquez Rengifo Juan Pablo. Vázquez Rengifo Juan Pablo. Nada. Vergaño Bernal. Vergaño Bernal. Nada. Y el otro, 8-2.
Olaya llegó, no llegó, nada. No está por ahí tampoco. Orozco tampoco. Ibaduza. Nada. Presente. Bueno, de una vez les digo, cámaras encendidas. El que no tenga cámara, de una vez que me lo reporte a coordinación, acá ya estoy cerca de la coordinadora. Que no tenga cámara, me toca retirarlo. ¿Listo? Que no tenga cámara, me toca retirarlo. Bueno, entonces, continuamos en la teoría de lo de la vez pasada. Muchachos, ya la próxima clase necesito las botellas de gaseosa, las 2 mega llenas de agua, ¿listo? Y las 2 Gupac, o sea, las de como de 600 mililitros de agua también, ¿listo? Llenas de agua. Entonces, sí, tía Adisa, ya tiene asistencia. Entonces, chicos, les voy a compartir pantalla de una vez. Sigamos con la teoría. En la juega con esto porque esto entra dentro de la guía de conocimiento la 2. ¿Listo? Lo mismo que lo de semiología, lo del tema de endomorfo, morfo, lo de los deportes cíclicos y acíclicos. Bueno, entonces, crecimiento y desarrollo de los deportistas jóvenes. ¿Listo? Vamos a hablar sobre el desarrollo y crecimiento con respecto a los tejidos musculares, óseos, ¿listo? Y ligamentos. ¿De acuerdo? Entonces, la estatura y el peso, factor fundamental en el crecimiento. Les explico cómo es el crecimiento. En los primeros 2 años de vida, el infante crece un 50% de la capacidad total de su 100%. ¿Sí? El otro 50% crece más lentamente. ¿Qué quiere decir eso? Les explico. Si creciéramos a la par, es decir, completamos este 50%, ¿verdad? A los 2 años. Y de los 2 años en adelante crecemos al mismo porcentaje de velocidad. ¿Qué va a suceder? Cuando yo tenga 4 años voy a medir 1,72, que es lo que mido ahorita hoy en día. ¿Se da cuenta? Con 4 años mido 1,72. El personaje que llegue a medir en su etapa adulta 1,90, pues a los 4 años va a estar midiendo 1,90. ¿Sí? Entonces, por eso el 50% de los 0 a los 2 años se crece rápido el cuerpo. Es rapidísimo. Y el otro 50 de los 2 años hasta los 18, 16, que es normalmente el crecimiento, se hace ya de manera pausada. Es más lento. ¿De acuerdo? ¿Ya lo entendieron? Es el mejor ejemplo que les puedo explicar. Es así, de esa manera. Entonces, vamos con... Bueno, está la tercera diapositiva. Antes de la pubertad, la estatura y el peso cambian notablemente, ¿verdad? O sea, antes de desarrollarnos. ¿Qué pasa? La estatura entre los 16,5 años las mujeres y los chicos hasta los 18 años va a un crecimiento. Estoy hablando del cuerpo, corporalmente, ¿sí? Y a los 12 años las niñas, máximo crecimiento a los 12 años y a los 14 años los niños con respecto a tejidos, ¿de acuerdo? Algunos tejidos. A diferencia del peso. ¿El peso qué sucede? El máximo crecimiento corporal en las niñas hasta los 12 años y hasta los chicos hasta los 14. Si se dan cuenta acá en peso, no dice una etapa máxima. Estos son los máximos, ¿cierto? De estatura. Es decir, normalmente usted llega a los 18 los caballeros y hasta ahí se estancaron. Las chicas llegan hasta los 16, 17 y se estancan. ¿Listo? El peso no. El peso usted puede tener 70 años y puede estar pesando 200 kilos porque subió todos esos kilos durante toda esa etapa, todo ese tiempo. O puede tener 70 años y pesa 40 kilos, menos que una persona de 11 años. ¿Se da cuenta? El peso no tiene límite. ¿Listo? Aquí habla de peso con respecto a tejidos. Acá. Por eso no les pongo este ejemplo aquí en esta parte. ¿De acuerdo?
Ahora, las niñas maduran entre 2 a 2.5 antes de los muchachos. Sí, por eso las chicas a los 16 ya se estancan prácticamente, no crecen más. Los caballeros hasta los 18, 19. Incluso hay casos hasta los 22 y las mujeres hasta los 18. Pero eso es porque hacen ejercicio. Bueno, los huesos, factor fundamental. Los huesos, articulaciones, cartílagos y ligamentos son el soporte estructural del cuerpo. ¿Listo? ¿Qué sucede? Si yo no tengo adaptados los huesos, cartílagos, ligamentos, pues sencillamente no voy a poder caminar. A no ser de que tenga una patología también en la médula espinal o la columna. Pues sencillamente, pues tampoco obviamente no voy a poder caminar. ¿Listo? Punto de fijación para los músculos, sí. Les explico con un lapicito para que lo entiendan. Este lápiz es, ejemplo, es un fémur, ¿de acuerdo? Y el fémur está recubierto por un paquete muscular que se llama, ¿qué? Cuádriceps, ¿verdad? Y otros más. Ejemplo, este es un paquete cuádriceps medial y este está acá. El músculo no está ahí porque sí, ¿sí? Él tiene que inervarse, o sea, él se ancla acá y se ancla acá para sostenerse, ¿de acuerdo? Entonces dice punto de fijación para los músculos, ¿de acuerdo? Protegen tejidos delicados. Ejemplo, una señorita, Henao, que llegó tarde. Henao, el cráneo, ¿qué tejido protege? ¿Qué órgano protege? El cráneo. El cerebro, ¿no? Ok, listo. Ahora, muy bien. Las costillas y el tórax, ¿qué tejido protegen? Los pulmones ¿Y qué otro y órgano? el corazón. Muy bien, los pulmones y el corazón. Perfecto. Entonces protegen tejidos delicados. Esos son huesos protectores. ¿De acuerdo? Reserva de calcio. Sí. ¿Por qué? Porque en el hueso es irrigado de manera sanguínea. Entonces la sangre contiene calcio. Por eso ustedes les dicen que consuman mucho lácteo. Mucho lácteo. Denme un segundo. Estaba esperando una llamada importante. Un segundo. Aló. Yo, Arturete. Cuéntemelo. Arturete, lo que pasa es que estoy en clase. Sí. Pregunte por ahí el colegio cooperativo. ¿Listo? Bueno, pues. Chao. Bueno, muchachos, entonces, reserva de calcio, ¿en qué sentido? A ustedes les dicen consuman leche, consuman pescado, claro, porque es alto contenido de calcio y eso hace que los huesos se reparen, se regeneren, crezcan, listo, de manera saludable. ¿Algunos forman glóbulos rojos? Sí. ¿Los glóbulos rojos se forman a partir de los huesos? Sí, porque en el momento en que yo hago ejercicio o no lo haga, en el momento en que yo hago una tensión, hay irrigación sanguínea, ¿sí? Y eso hace que haya consumo de calcio y también sale el calcio de los huesos. Entonces, ese proceso hace que haya formación de glóbulos rojos. Bueno, desarrollo periodo fetal. Los huesos de cráneo desarrollan del cráneo, por ejemplo, hay un desarrollo en una membrana fibrosa. Ejemplo, este es un hueso, ¿sí? Si se dan cuenta que el lápiz tiene un revestimiento de color azul y negro, esa es la membrana fibrosa. Esa membrana fibrosa está recubre el hueso, que el hueso sería en su defecto lo que es la madera, ¿sí? Eso es la membrana fibrosa. Todos los huesos los traen. Y estamos dando un ejemplo del cráneo, que es rico en membrana fibrosa. ¿Sí? La otra mayoría desarrollan cartílagos hialinos. Les explico. El cartílago hialino es ejemplo. Este es el hueso. Es lo rojito del lápiz. Aquí está esta celda rojita de acá. Este es un cartílago hialino. ¿Sí? El cartílago hialino me ayuda a que mi hueso crezca y se produzca hueso al crecimiento, ¿de acuerdo? Entonces es desarrollo de cartílago hialino en el hueso. Eso es durante el periodo fetal, ¿listo?
De los 14 a los 22 años de vida, las membranas y cartílagos hacen un proceso de osificación. Hasta ahí llega, o sea, ya no crece más. Por eso a esta etapa, de los 14 máximo hasta los 22, ustedes no vuelven a crecer más. ¿De acuerdo? Porque ese proceso ya se terminó, ya no vuelve a crecer. Proceso de osificación. ¿Cómo? La osificación es la recuperación ósea, o sea, cómo se recupera un hueso, cómo se regenera. Aquí tenemos un hueso. ¿Ese hueso qué tipo de hueso es? Venga, le preguntamos a... No, de nada, ya no. David Pérez, Valencia, ¿qué tipo de hueso es este? Este que vemos en la imagen. ¿Qué tipo de hueso es? ¿Qué cree? ¿Qué tipo de hueso? ¿Alguno que sepa? ¿Ni idea? Entonces tenemos que empezar a ver huesos. Fémur. Exacto, un fémur. Excelente. Muy bien, Pérez. Es un fémur. Aquí está la cabeza del fémur y esa se inserta en la cadera. ¿Listo? Y aquí está la parte distal del hueso y esa es la que va al lado de la rodilla. ¿Listo? En ese orden de ideas, ¿qué sucede? El hueso está catalogado de dos maneras, diáfisis y epífisis. Las diáfisis son la mitad del hueso. Si se dan cuenta en la imagen, el hueso está fraccionado, o sea, partido en varias secciones. La diáfisis, si se dan cuenta, el hueso es compacto, ¿verdad? O sea, es rígido, es más fuerte, ¿sí? Y por eso se produce el hueso. El hueso crecen de la mitad hacia los extremos. No desde arriba, que porque está más cerca de mi corazón, no. Desde la mitad hasta los extremos crecen los huesos. Y la parte de la epífisis, que es la distales o proximales, que sería acá. Si se dan cuenta, es un cuerpo cavernoso, ¿verdad? Es como una esponja de lavar la loza. Así es, por dentro un hueso, en la parte de la epífisis. La epífisis es la sección del hueso más delicada porque es más difícil que un hueso se regenere y se recupere ahí. Cuando yo me fracturo acá o acá, el hueso es más complicado que se recupere. ¿De acuerdo? Las epífisis se catalogan en dos. Epífisis proximal y epífisis distal. La proximal es la que va más pegada a la línea media de mi cuerpo. O sea, a la línea media de mi cuerpo. Les voy a hacer un ejemplo con mi hombro. Este hueso de acá a acá, se llama húmero. La parte de la epífisis proximal es esta. O sea, está más pegado a la línea media de mi cuerpo. Y la parte de la epífisis distal sería esta, porque está más alejada de mi cuerpo. O sea, de la línea media de mi cuerpo. ¿De acuerdo? Y ya lo que es la diáfisis, pues ya sería la mitad del hueso, del húmero. Entonces, en ese orden de ideas, la epífisis se cataloga en distal y próximas y la diáfisis no se cataloga en ninguna, solamente la mitad del hueso. ¿De acuerdo? Bueno. La osificación de la diáfisis. Hay un proceso que se llama el pericondrio, que la membrana fibrosa recubre el cartílago. Ya lo habíamos explicado, lo del lapicito que está recubierto, ¿sí? La osificación inicia cuando hay penetración de los vasos sanguíneos. En el hueso los vasos sanguíneos se insertan, ¿verdad? Y empieza un proceso de osificación, porque hay alta riqueza de calcio en la sangre. Entonces, eso recibe el nombre, todo ese proceso se llama periósteo de regeneración o de proceso de recuperación muscular y ósea. Los condrocitos, los condrocitos son las células formadoras de cartílago, es decir, de la cosita rojita, ¿verdad? Y los osteoblastos son las células formadoras de huesos, es decir, de toda la madera, ¿de acuerdo? ¿Sí se han dado cuenta que cuando ustedes comen pollo, en el pernil del pollo, en la parte distal del pollo, acá y acá hay como unos cartílagos, ¿cierto? Que a unos se los comen, otros no. Los condrocitos son son altos en ese procesamiento de ese cartílago. Ellos producen ese cartílago,
¿sí? Y ese es el cartílago hialino, ¿sí? Es algo parecido. Esto ya lo expliqué, la diáfisis, osteoblastos, listo. Bueno, no, los osteoblastos segregan sustancia, forman un anillo alrededor de la diáfisis. Los osteoblastos, que son los del hueso, hacen que se recupere el hueso, se genere hueso, se genere. Y llegan hasta este punto y hasta este punto, y ellos empiezan a hacer un anillo. Encima de este mismo anillo de cartílago, ¿sí? De cartílago hialino, los osteoblastos, se hacen otro anillo, que es el óseo, ¿verdad? Entonces, de un momento, chicos. Gracias. Entonces, hacen ese proceso, ¿verdad? Y el cartílago experimenta un cambio. Ese cosito rojo ya genera un cambio, entonces se vuelve más condensado, o sea, más fuerte, ¿sí? Ya no se vuelve más crecimiento, ya se está parando el momento de crecimiento del hueso, ¿verdad? La osificación secundaria, esto ya lo expliqué, lo del cartílago, separación de la diáfisis, muy bien. Muy bien, esto ya va por este lado. La osificación completa. ¿Cuándo hay una osificación completa? La célula de cartílago deja de crecer, o sea, estos extremos del hueso ya no empiezan a crecer, a estirarse más, ¿verdad? Ya no estiran más. Y el cartílago de conjunción es reemplazado totalmente. ¿Se acuerdan lo que les decía, que el rojito empieza a hacer un proceso de osificación y se genera un anillo alrededor de esto? Eso quiere decir que este cartílago es reemplazado totalmente, el cartílago de conjunción, ¿sí? Es reemplazado totalmente. En ejemplo, la tibia se completa en los hombres a los 17 años, ¿sí? En la epífisis distal, y a los 20 años en la epífisis proximal. Les voy a hacer un ejemplo. Esta es la tibia, hagámoslo con el fémur también. Este es el fémur, esta es la cabeza del fémur, o sea, acá se inserta en la cadera y acá es la rodilla, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando en la epífisis distal, o sea, acá hasta los 17 años se completa el proceso. La distal, la lejana, ¿sí? Se completa el proceso de osificación. Y en la próxima, la acá dice hasta los 20 años, o sea que hay un proceso casi 3 años más para que se complete acá, la proximal. ¿De acuerdo? Las mujeres sucede lo mismo. En las mujeres, vean, lo mismo sucede en las mujeres, pero 2 o 3 años más. ¿Qué pasa? Las mujeres tienen un proceso que se llama la menarquia, es decir, su proceso normal de su mes, ¿verdad? Entonces, ese proceso hace que el cuerpo se desgaste más rápido y por eso el cuerpo tiene que desarrollarse a su vez más rápido para soportar esos cambios hormonales, ¿sí? Esos cambios del cuerpo. Por eso, las mujeres, entre comillas, envejecen más rápido que los hombres. Y los hombres maduran más tardíamente que las mujeres. Estoy hablando de procesos de desarrollo de tejidos. Cognitivamente, las mujeres también, en su mayoría, son más maduras que los hombres, ¿sí? Nutrientes del hueso. La sangre con respecto al calcio. Envejecimiento del hueso. En el envejecimiento del hueso, el hueso almacena calcio. ¿Qué pasa? Cuando el hueso almacena calcio, ¿sí? Hay procesos o condiciones como una enfermedad, ejemplo, la artrosis degenerativa, es un proceso de los huesos, ¿verdad? Y el hueso se consume, o la osteoporosis, el hueso se consume el hueso, y el hueso no tiene calcio, por eso se consume, porque trata de como que de mirar de dónde saca calcio, ¿verdad? Nivel de calcio en sangre. Cuando el nivel del calcio en la sangre es alto, el exceso de calcio en la sangre, todo ese exceso, ejemplo, me soporta la sangre, me puede soportar 50% de calcio, ¿sí?
pero se llevó hasta el 70% de calcio y ese 20% restante se deposita en el hueso, ¿verdad? Porque ya hay un exceso de calcio. Todo en exceso es malo. Cuando el nivel de calcio es bajo, el hueso reabsorbe para liberar calcio a la sangre. Ejemplo, cuando mi sangre, el proceso de calcio en mi sangre es bajo, ¿verdad? El hueso, ¿qué hace? Se reabsorbe. La osteoporosis es un ejemplo, se reabsorbe para liberar el calcio a la sangre. ¿Sí? Ahí es cuando el calcio es bajo en el hueso. Tensión en el hueso. Miren acá. Yo tengo este hueso, ejemplo, y yo le hago esto. ¿Qué estoy haciendo? Intentando partirlo, ¿verdad? O sea, doblándolo, doblándolo. Eso se llama tensión o se llama estrés. Ese estrés que yo genero en el hueso para intentar partirlo acá, ese estrés hace que mi hueso se recupere. Eso quiere decir que se vuelva más fuerte. Es como que estoy entrenando el hueso para que me soporte esa carga, ese estrés. ¿Listo? Entonces, eso hace que, ese estrés hace que se deposite calcio. Claro, porque no es que el hueso se está midiendo sus capacidades y él necesita más nutrientes, porque el hueso dice, soporté 200 kilos de carga, entonces ahora tengo que soportar 250 porque casi me fracturo. Entonces, él necesita más nutrientes. Y el ejercicio incrementa la anchura, la densidad, incrementa la fuerza del hueso, lo que les estoy explicando. Entre más ejercicio yo haga, mejores huesos voy a tener. ¿De acuerdo? Entonces, la gente tiene un mal concepto del ejercicio porque la gente dice que el ejercicio es para bajar el peso. No, usted hace ejercicio para que tenga calidad de vida. Obviamente se baja de peso, ¿sí? Pero el concepto está mal relacionado. Usted debe hacer ejercicio por una mejor calidad de vida. Yo puedo hacer ejercicio, ¿sí? Pero si yo no tengo una buena ingesta de alimentos, ¿qué quiere decir? Mis huesos o mis tejidos no se están nutriendo de la mejor forma, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues puedo ser el mejor deportista, pero si yo no hago las cosas como deben ser, me fracturo. Yo puedo ser deportista, pero me gusta ¿qué? Tomar trago o fumar, pues me voy a fracturar rápidamente. Ese es un proceso del hueso. Entonces, ese es un proceso del hueso de osificación, ¿de acuerdo? Ahora vamos con lo otro, las lesiones óseas en el crecimiento de las personas o de los deportistas. 10 minutos más o menos. Por favor. Listo, ok. Entonces, hay unas lesiones óseas en el crecimiento. Y las lesiones óseas en las personas de la edad de ustedes es más preocupante, es acá. En la parte distales, ¿verdad? Las distales o proximales, o sea, las esquinas de los huesos. Ese es el proceso complicado. Ahí es complicado recuperar una lesión. Si usted se fractura acá es más rápido, porque el hueso crece de la mitad hacia los extremos. Si usted se fractura acá, es más tardío el proceso de recuperación. Las lesiones en los deportistas. Un ejemplo, en el fútbol se ven muchas lesiones en las partes distales, o sea, en las esquinas de los huesos, ¿verdad? Porque ese tipo de lesiones o de circunstancias en el hueso, los huesos son más débiles acá que en la mitad, más débil acá que acá, ¿listo? Entonces por eso es más común ahí. Lanzamiento de béisbol. Dense en cuenta el movimiento que yo voy a hacer. Yo tengo la pelota, voy a lanzarla y yo hago esto. Y mire lo que hace mi codo. Cuando yo lanzo, suelto la pelota, el codo va tan rápido que hace esto. Como que hace una hiperextensión, vean. Ese proceso, esto se llama paulatinamente, o sea, recurrentemente, se llama una lesión de codo de Littlush. Ese tipo de lesión me lesiona el codo de manera de hiperextensión, ¿de acuerdo? Y el codo de tenista es diferente, es parecido, pero es diferente. El tenista hace este movimiento. Y hay una hiperextensión, pero de manera lateral, o sea, como hacia allá, ¿verdad? Tac. El otro es hacia arriba, este es hacia el lado. Entonces ese se llama codo de tenista. Hay otro que se llama el hombro de nadador. El hombro de nadador, ¿cómo es?
Acá se llama manguito rotador. Mucha gente sufre de eso. Los pesistas también sufren de esa lesión. Tantos movimientos continuos de estar haciendo esto se desgasta. Y es una lesión muy dolorosa porque hay que hacer infiltraciones. Entonces es duro. ¿De acuerdo? Y bueno, eso con respecto a esto. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, ya terminamos el tema de capacidad de formación ósea con respecto a la actividad física. ¿Listo? Todo lo que nosotros estamos planteando es bajo la necesidad y el aspecto que ustedes tengan la facultad de saber cómo se comporta su cuerpo a partir de una actividad física. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Si yo no hago actividad física, pues sencillamente mi cuerpo no va a reaccionar de la mejor manera. En ese orden de ideas, como estamos flojitos de los huesos, de los músculos, en el tema cognitivo, ejemplo, no lo sabemos, pues sencillamente las próximas guías, pues hay que profundizar en ese tema. Vamos a ver una pregunta acá porque no la había visto, qué pena. El dolor en el hombro se debe a la inflamación del tendón, los músculos, implicación en el gesto de la abrazada, la que el hombro se compromete teniendo que realizar miles de veces un recorrido por encima de la cabeza. Claro. Por ejemplo, lo que dice Montoya acá. El dolor del hombro se debe a la inflamación del tendón de los músculos, implicando el gesto de la abrazada. ¿Sí? Claro. Porque es un ejercicio recurrente. Lo que pasa es que las lesiones suceden cuando ustedes no calientan, cuando no tienen un proceso alimenticio establecido, no tienen una buena rutina con respecto a las cargas. Ejemplo, el nadador va a la piscina pero no hace ejercicio, entonces no está fortaleciendo esta parte, entonces él tiene que ir al gimnasio. Por eso cuando nosotros practicamos fútbol, que hoy toca gimnasio físico, todo el mundo, ay, no, no, toca, ¿verdad? Y acá... Entonces, dolor de hombro se debe a la inflamación del tendón de los músculos, implicación de gesto de la abrazada. Sí, lo que ya habíamos leído. Bueno, ¿alguno tiene una pregunta de alguna lesión? Porque aquí me están haciendo es una afirmación. El chico Montoya me hizo fue una afirmación. González, ¿qué digo? González y Montoya. Ese es el proceso de las lesiones musculares a partir. Obviamente eso no pasa en la rodilla, ni en la cadera, ni en las falanges, ¿verdad? Porque en las falanges hay lesiones. ¿Sabe con quiénes? Con los que practican este deporte de, ¿cómo es que se llama?